Congresos ha sido una opción acertada. Fue acertada incluso por el propio objeto, ¿no? Yo creo que la elección de Norman Foster como arquitecto era una buena elección. Gracias al Palau de Congresos, pero la Ciudad de las Ciencias ha sido esencial para que haya todas estas riadas de gente que nos visitan ahora hasta por encima de 2 millones de personas. El Palacio de Congresos es la apuesta por un turismo de más calidad, por apostar un poco por el conocimiento y el debate más allá de otro turismo. El turismo que empieza a traer con el Palacio de Congresos es gente que le gusta también la visita cultural, que le gusta la ciudad. O sea, es un turismo urbano totalmente diferente al que estábamos acostumbrados aquí en la ciudad de Valencia. ¿Qué nos hemos llevado de esa inauguración del Palacio de Congresos? Pues lo que es hoy una realidad, que es un palacio de congresos habilitado y no cerrado como en otros sitios, con casi 3.000 actividades realizadas en los 20 años. Bueno, yo creo que el Palacio de Congresos tiene obviamente una función, es un edificio funcional, pero arquitectónicamente ha sobrevivido a 20 años de una manera, con una salud increíble. Una gestión profesional ha dado como resultado el que sea considerado el mejor Palacio de Congresos del mundo. ¿Y el futuro cómo será? Pues el futuro será igual de brillante si se sigue confiando en profesionales para que gestionen. Yo creo que en el año 98, con la inauguración del Palacio de Congresos y una serie de cuestiones que ya venían sembradas de antes, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que se convirtió en la postal de la ciudad, pues poco a poco se fue elaborando, se fue fraguando un turismo que yo creo que Valencia necesita de muchas maneras. Yo creo que Valencia necesita todos los turismos. Yo creo que necesita el turismo de congresos, el turismo que viene aquí y con un profesional o una profesional y un acompañante que luego habla bien de la ciudad, de cómo lo acoge, de lo que conoce. Estoy encantado con que la ciudad de Valencia sea una de las mayores destinos de Erasmus de toda Europa, porque ese turismo también de boca a oreja también trae gente de todo tipo de A mí no me molesta ni un solo turista. Haga lo que haga, no me molesta ni uno solo. Y yo creo que la ciudad tiene que trabajar en formatos turísticos diversos. Pero desde luego a estas alturas y desde hace ya algunos años me parece que colma bastante las expectativas, por lo menos hablo ya personalmente las que yo tengo de lo que tiene que ser el palacio. Es decir, se organiza multitud de eventos y el único problema que veo yo que le puedo ver al palacio es que a veces cuando se quiere organizar un evento está ocupado. Porque es muy difícil imaginar una infraestructura que informativamente, culturalmente, intelectualmente pueda ser tan rentable como un palacio de congresos como ha sido el de Valencia.